Vaya al Evangelio de San Mateo, al último capítulo, que es el 28, y tenemos que tener en claro, hermanos queridos, que la Biblia enseña, sin ningún lugar a dudas, la Biblia es la verdad absoluta de Dios. La Biblia enseña, sin lugar a dudas, que el mismo Dios que creó todas las cosas, ese mismo Dios que creó todas las cosas, ha establecido una ley moral. Sabemos eso, ¿no? Existe una ley moral, hay un estándar moral colocado. Todo ser humano, si es creyente o no es creyente, sabe qué está bien y qué está mal. Un ser humano no precisa conocer la Biblia para saber si algo es correcto o incorrecto, ¿o no? Todo ser humano sabe qué está bien y qué está mal. Y la Biblia enseña claramente que el Dios que creó todas las cosas, ese Dios ha establecido una ley moral. Y esa ley moral es la que rige y la que debe regir a todos los seres humanos por igual. Pero Dios también dice en la Biblia que Él estableció un castigo para todos aquellos que violen dichas normas morales. Eso también lo revela la Escritura. Que Dios ha establecido un castigo para todos aquellos que violen esa regla moral, ese estándar moral que han colocado. Deje marcado ahí Mateo 28 y venga conmigo a Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 4. Lucas, capítulo 12, versículo 4. Dice la Escritura, y son palabras del mismo Señor Jesucristo. Es el Señor el que está hablando aquí. Dice: más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré, dice Jesús, a quién deben temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Qué está diciendo Jesús? En simples palabras, teman a Dios. Porque Dios tiene toda la potestad. Él es el dador de la vida y es Él quien, el que quita la vida. Y Él es el que envía al infierno a los pecadores que no se quieren arrepentir. El diablo no es el Señor del infierno. El diablo va a ser arrojado en el infierno a un sufrimiento eterno. Pero claramente Jesús nos enseña en ese pasaje a quién se le debe temer. Y hay que temerle a Dios, que es el creador de todas las cosas. Y Dios es quien da la vida y Dios es quien quita la vida. Ya hemos estudiado el libro de Job, el libro más viejo de la Biblia, el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, que nos da claramente a entender de que tiene la potestad de dar y quitar es Dios. Satanás simplemente es un instrumento que Dios usa. Pero hermanos queridos, nosotros los creyentes, la iglesia de Cristo, nosotros, la iglesia de Cristo, está en el mundo para cumplir. ¿Para cumplir qué? Bueno, leamos Mateo 28, como dije al principio, versículo 19. Mateo 28, verso 19, dice el Señor Jesús, hablando con sus discípulos, ya el Señor resucitado, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que Dios es una Trinidad, ¿no? Amén. Dios es uno, pero compuesto por tres personas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Qué dice Jesús? Que Él va a estar ¿con quién? Con el creyente, con el que cree en Él, todos los días, hasta el fin del mundo. Pero nosotros los creyentes, hermanos, la iglesia, estamos en este mundo, ¿para qué? Para cumplir esto, para cumplir lo que se llama la gran comisión. Y la gran comisión, ¿qué significa? La de predicar el mensaje a los incrédulos, de alcanzarle el mensaje del evangelio a los incrédulos. Para eso estamos en la tierra. ¿Lo sabía eso? ¿Tomó conciencia de esa verdad? Nosotros no estamos en la tierra para seguir enfocado y como prioridad número uno nuestras cosas, nuestros deseos, nuestras metas, nuestros objetivos, y cuando me queda un poquito de tiempo me acuerdo de Dios. No, hermano, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que vos necesites para vivir en esta tierra, Dios se va a encargar de dártelo. No inviertas las cosas. Porque tenemos que entender de que nosotros estamos aquí, los creyentes, estamos en la tierra para cumplir un trabajo, una comisión que el Rey de Reyes, el bendito Salvador, nos ha comisionado, que es la de ir por todas partes, por todo el mundo. Tu mundo es tu barrio de vives, tu mundo es donde tú te mueves, tu trabajo, tus amistades, ese es tu mundo. En ese lugar tú tienes, como yo, muchas personas que todavía no son creyentes. Y a esas personas tú eres deudor, como Pablo decía en Romanos capítulo 1. A griego y no griego soy deudor, decía Pablo. ¿Por qué? Porque él tenía que una comisión, un mensaje que darle al pecador. Y es así como lo tenemos que sentir cada creyente. Porque nosotros los creyentes de la iglesia estamos para cumplir en este mundo este mandato de Jesús. Y el mundo no es que Dios nos está diciendo, a ver si sentís algo o tenés la intuición de parte de Dios de que Dios te está llamando que vayas al África a predicar. No, tu mundo es donde tú te mueves, el radio de influencia que tú tienes. Y ahí tienes bastantes almas a las cuales tienes que predicar el Evangelio. Pero nosotros estamos aquí con ese fin, esa es la prioridad por la cual estamos en la tierra. Para alcanzar el mensaje de salvación a los pecadores. Y recuerda cómo empieza el mensaje del Evangelio. El libro de Romanos es una prueba contundente de cómo debemos empezar la predicación a un incrédulo. Nosotros tenemos que empezar con la mala noticia. La ira de Dios está sobre ti. Si no te arrepientes, la ira de Dios eterna estará sobre ti eternamente. Y luego presentarle la buena noticia que es Jesucristo, muriendo por sus pecados en una cruz, que si él cree en Jesús y pone su fe genuina en Jesucristo, sus pecados serán perdonados y será habitado por la persona del Espíritu Santo. Pero hermanos, nosotros estamos aquí en el mundo para cumplir la gran comisión, como dice Mateo 28, los versículos que leímos recién, 19 al 20. Pero también, venga conmigo a 2 de Corintios capítulo 5. Nosotros estamos en este mundo también. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19 y versículo 20. Desde el versículo 11 en adelante el apóstol Pablo está hablando sobre el ministerio que tiene el creyente de ¿qué? De reconciliar al pecador con Dios. Por eso así en las bienaventuranzas de Mateo 5, al principio del Sermón del Monte, Jesús dice en una de esas bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y a qué se refería Jesús con los pacificadores? Los pacificadores son los creyentes que a través del mensaje del Evangelio están reconciliando a ese pecador, enemigo de Dios, con Dios. Y de esto está hablando Pablo aquí a partir del versículo 19. Dice el verso 19 que Dios estaba en Cristo. Que Dios estaba en Cristo. ¿Y qué estaba haciendo Cristo cuando vino a la tierra? Reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué dice ahora Pablo? Y nos encargó a nosotros,
Obviamente que esto en primera persona apela a Pablo y a sus compañeros de cuerpo ministerial, pero también por extensión a cada creyente. Y nos encargó a nosotros, y ahí póngase usted en primera persona, me encargó a mí. Dios me encargó a mí. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, nos encargó a nosotros el mensaje del Evangelio para el incrédulo. Verso 20. Así que somos, dice Pablo, embajadores. ¿Qué somos, hermanos? ¿Qué es la iglesia? La embajada del reino de los cielos en esta tierra. Y nosotros que somos parte de la iglesia, que formamos la iglesia, somos esos embajadores de la embajada. Verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Quién vive dentro de nosotros? ¿Quién vive en medio de nosotros? ¿Quién vive? ¿En la persona de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién mora en el creyente? El Espíritu Santo, Dios. Dice Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es Dios usando nuestras vidas, llevándole el mensaje al pecador, empedernido y amante de su pecado. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es un ruego. Por favor, arrepentite de tus pecados. Porque verás la ira de un Dios santo, sin misericordia, cuando acabe la gracia. Pero estamos en el tiempo de la gracia, entonces reconcíliate con Dios. Ven a Cristo. Baja tu bandera de soberbia, de altanería, de orgullo. Baja tu bandera de la creencia en ti mismo. Tú no puedes hacer nada. Enrolla esa bandera. Arrodíllate ante Dios. Pídele perdón y pídele lo que sabes. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces nosotros, la iglesia, estamos en esta tierra ¿para qué? Para llevar el mensaje, esa gran comisión, como dice Jesús en Mateo 28. Y estamos aquí porque también somos ¿qué? Embajadores del reino de los cielos. Si nosotros no comunicamos el mensaje, ¿quién lo va a hacer en la tierra? Si no lo hace la iglesia de Cristo, ¿quién lo va a hacer? Estamos aquí, la iglesia está en la tierra para llevar adelante el mensaje del Evangelio. Y porque somos embajadores. Toma nota de eso. Eres un embajador del reino de los cielos en esta tierra, con un mensaje que darle a los habitantes de este mundo para que se reconcilien con Dios. Porque si mueren sin esa reconciliación, irán a un juicio donde serán hallados culpables. Pero nosotros somos y predicamos un mensaje de reconciliación para que los pecadores sean ¿qué? ¿Sean qué? Salvos. Predicamos ese mensaje para que los pecadores se arrepientan y sean salvos. Estamos hablando de eso, de ser salvados, de ser salvos. Ahora, la pregunta sería, ¿salvos de qué? Predicamos un mensaje que Dios nos comisionó, un mensaje para el pecador, diciéndole, arrepiéntete para que seas salvo. Y la pregunta es, ¿salvo de qué? Y la Escritura nos da una respuesta simple. Queremos ver a las personas. Yo quiero ver a mis familiares, a mis amigos, pero queremos ver a las personas salvas del castigo eterno. Yo quiero ver a mis seres queridos salvos del castigo eterno. Venga Mateo capítulo 25, 3 capítulos antes del 28. Escuchemos, o mejor dicho, sigamos escuchando a Jesús. Mateo 25. Versículo 46, el último texto del capítulo. Queremos ver, hermanos, por lo menos es el deseo del corazón de Dios,
Y creo que debe ser el deseo de cada corazón, de cada creyente, de cada persona regenerada por el Espíritu Santo. Queremos ver a las personas salvas. Ya sabemos de qué, del castigo eterno, escúchelo Jesús. E irán estos, hablando sobre el juicio de las naciones, que un día vendrá. Es el contexto del pasaje. Dice Jesús, e irán estos, ¿a dónde? ¿A dónde? Al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Porque si hay vida eterna, es porque hay castigo eterno. Pero el mensaje, la comisión que Cristo le ha delegado a la iglesia, es un mensaje que le tiene que decir al pecador, reconcíliate con Dios. Como embajadores de Cristo que somos, tenemos que darle ese mensaje al pecador para que se reconcilie con Dios, para que sea salvo. Ahora, ¿salvo de qué? Del castigo eterno. Hay un castigo. Hay un castigo. La Biblia es clara en ese sentido. La Biblia habla de esto. Y habla de esto ocurriendo en un lugar llamado infierno. Un lugar, ya vimos hace poquito la serie del cielo, que dijimos en ese estudio, que el cielo ¿qué era? Algo abstracto, algo mental, algo que era un lugar literal. El infierno también es descrito en las Escrituras como un lugar literal. Pero es un lugar a donde van a ir a parar las personas que mueren en sus pecados. Y es un lugar que conocemos como el infierno. El Antiguo Testamento lo llama Seol. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra es Hades o Gegena. Pero son dos palabras para hablar del mismo lugar. Ese lugar es el infierno. Esa palabra que en el griego es Gegena o Hades. Siempre cuando usted la ve en la Biblia se hace referencia al mismo infierno. También se lo conoce como Apocalipsis capítulo 20, a partir del versículo 15, versículo 11 al 15, allí aparece como el lago de fuego y azufre, pero siempre es el mismo lugar. Es el lugar donde van a ir a parar todas las personas que no le hayan abierto el corazón a Cristo, que se hayan empedernido en sus pecados y no hayan querido arrepentirse. Dios tiene un lugar para el salvo, pero Dios también tiene un lugar para aquel que rehúsa de la gracia de Dios, que desecha la gracia de Dios, que no quiere la salvación que gratuitamente Dios le da. Ahora bien, nosotros sabemos que el infierno, esta doctrina por lo general, no se escucha hablar en las iglesias. Es una doctrina que ha sido abandonada, es una doctrina que ha sido olvidada o ignorada, como decía recién, por muchos círculos evangélicos, por muchas iglesias. Cuando esta doctrina, hermanos, debería ser lo primero que tendríamos que presentar cuando hablamos del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios vino a salvarnos. Y la pregunta es, ¿de qué? Y a ese de qué, a esa pregunta, tú le tienes que responder de esto, de este lugar, de este castigo eterno. Dios te vino a salvar. Así tenemos que empezar a presentar el Evangelio. Esto es acerca de la salvación. La predicación del Evangelio, el mensaje del Evangelio, es acerca de eso, acerca de la salvación del pecador, del infierno, la doctrina del infierno, la verdad del infierno y la realidad que la Biblia claramente nos revela de ese lugar de tormento para el pecador no arrepentido. Pero también sabemos que vivimos en una cultura donde el pecado claramente es aceptado y practicado sin ningún cargo de conciencia, como algo que fluye, como algo que todo el mundo practica. Así se ve el pecado en la sociedad. Nadie se escandaliza por nada, salvo, hermanos, salvo por pecados ya como una violación de una criatura, un asesinato, un crimen. Ahí sí la sociedad por ahí se escandaliza, ¿no? Y los medios de comunicación salen a hacer notas y a publicar. Pero no se escandaliza la sociedad por el adulterio. Es algo normal.
Es más, muchas veces hasta se disfruta la infidelidad, el aborto, que ya es legal. La sociedad no se escandaliza por eso, pero eso también siguen siendo que ante los ojos de Dios pecados. Tenemos que entender también y tener el calibre de la sociedad en la que vivimos, cómo ha aceptado el pecado como un medio de vida, como algo totalmente normal. La sociedad hoy no se escandaliza por la mentira, no se escandaliza por la corrupción. Hay muchas personas que en sus mentes sobre gobiernos corruptos dicen, bueno, roban, pero hacen. Y sigan, cuidado. No hay un escándalo. Pero también sabemos que la mentira, como la corrupción, la homosexualidad, que también es ley, y son pecados aberrantes ante los ojos de Dios. Todo pecado es aberrante, pero hay grados de pecados. Pero esta sociedad en la cual nosotros nos movemos y vivimos hoy en día, a todas esas clases de pecados lo toma como algo normal. Es su estilo de vida, él escogió vivir así. Y cuidadito con juzgarlo. Puede tener problemas hasta con la justicia. Porque ya hay leyes que amparan su conducta pecaminosa. Esa es la conducta que tiene esta sociedad hoy en día. No hay ningún tipo de asombro para esas conductas pecaminosas. Entonces estamos inmersos en una sociedad totalmente hundida, totalmente que ha abrazado el pecado como estilo de vida. Y nadie se escandaliza por eso. Por eso esa sociedad, por eso las personas, al escuchar cuando nosotros les decimos que si no se arrepienten de esa conducta y cambian, terminarán en el infierno. Obviamente que las personas no te toman en serio. Te bajan el precio. Claramente, cuando nosotros les decimos, cuando ellos escuchan estas cosas, y te prestan atención. No les interesa lo más mínimo. Es un pensamiento raro y que obviamente no le prestan demasiada atención. Cuando nosotros le presentamos el Evangelio de Cristo y en esa presentación del Evangelio le decimos, tienes que arrepentirte, porque si no te arrepientes vas a terminar en el infierno. Es más, muchos se ríen, se burlan de lo que nosotros le decimos. Ahora venga Romanos capítulo 5. Porque estas personas que ante esa predicación, cuando nosotros le hablamos del Evangelio, diciéndole que se tienen que arrepentir, la gente se burla, se ríe o es indiferente. Romanos capítulo 2. Y no saben que con esa indiferencia, con esa burla que hacen, esa conducta pecaminosa que están predicando, por su manera de vivir, no saben que lo que están haciendo, hermanos, es lo que Pablo nos va a decir aquí en Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. A esa gente que cuando nosotros les hablamos que si no se arrepienten van a terminar en un lugar de tormento, llamado infierno, la respuesta muchas veces es lo que acabo de decir, burla, indiferencia. Y no se dan cuenta que Dios dice esto, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estás atesorando para ti mismo ira de parte de Dios. Estás acumulando, estás amontonando en tu vida ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿No se dan cuenta que ante el rechazo que hacen, cuando uno les presenta la verdad de Dios, y lo hacen con un espíritu de burla o de indiferencia, como dije, lo que ellos están haciendo al no arrepentirse, están amontonando cada vez más pruebas que van en su contra, y en el día del juicio, Dios les pagará, como dice el verso 6 al final, conforme a sus obras. No se van a librar, porque hay un juicio, y Dios va a hacer justicia.
Y esas personas que se siguen burlando, lo que están haciendo es acumulando, amontonando ira, más ira, y un día Dios va a tirar toda esa ira sobre esas personas en ese lugar llamado infierno. No se van a librar. Ningún acto de fornicación, ninguna conducta, por ejemplo el adulterio, ningún acto de fornicación, de adulterio, ninguna mentira, ningún robo, ningún pecado de la mente, ningún pecado de la boca escapará del juicio de Dios. Serán juzgados según, dice el verso 6 de Romanos, según sus obras. Dios lleva un registro. ¿Se acuerdan cuando leímos Apocalipsis 20, del 11 al 15, el juicio del gran trono blanco? ¿Qué pasó cuando estaban todos de pie, parados? Entró el juez y ¿qué hicieron? Se abrieron los libros de las obras. Dios lleva registrado todos los pecados de cada ser humano que no se ha arrepentido. Y lo que está diciendo Pablo aquí, por tu corazón no arrepentido, por la dureza de tu corazón, estás atesorando ira para el día de la ira del justo juicio de Dios. Y Pablo está hablando aquí de Apocalipsis 20, de ese día cuando Dios va a juzgar a todos los seres humanos, a todos los va a levantar de entre los muertos y los va a traer a su juicio, a su tribunal. Y ningún acto pecaminoso, ninguno quedará sin ser juzgado, porque Dios lleva un registro. Claramente, todos serán juzgados en ese día del juicio eterno de Dios. Volvamos a Mateo 25, recién estuvimos leyendo el texto. Todo pecado, hermano, no perdonado, toda persona que rechaza al Señor Jesucristo será justamente castigada. Todo pecado no perdonado, y lo único que perdona un pecado es la sangre de Cristo. Y toda persona que rechaza al Señor Jesucristo será justamente castigada por Dios en un lugar llamado infierno. Mateo 25, 46, que lo leímos hace un momento, volvamos a memorizar ese texto. Que dice Jesús, irán esto al castigo eterno. Toda persona cuyos pecados no se han perdonado porque no se ha arrepentido, toda persona que rechace a Cristo y muera en esa condición de rechazar a Cristo será castigada un día en un lugar llamado infierno. Lamentablemente muchos predicadores, muchas iglesias dicen, no, yo no hablo del infierno, porque el infierno y hablar de esa doctrina ahuyenta a la gente, crea temor en las personas. Yo no hablo del infierno, eso es muy negativo, dicen algunos. Pero déjeme decirle, venga Mateo capítulo 5, vamos a leer unos cuantos textos aquí. A esas personas que dicen, no, yo en mi iglesia no hablo del infierno, no predico sobre el infierno, sobre la doctrina del infierno. ¿Cuándo, hermanos? Capítulo 5 de Mateo. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, cuando estuvo en la tierra, fue quien más habló ¿de qué lugar? ¿Que era un tonto Jesús? Y Jesús habló del infierno y fue quien más habló del infierno en todos los autores de la Biblia, porque Jesús lo hizo a manera de advertencia. Y sigue siendo, cuando nosotros predicamos las Escrituras, es Jesús hoy mismo que sigue advirtiendo al pecador. Pero para aquellas personas que dicen, no, yo no hablo del infierno porque eso me corre la gente, habría que mostrarle todas las veces que Jesús se refirió a ese lugar. Fíjese Mateo 5, versículo 22.
Vamos a ir rápido. 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpado ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Es Jesús nombrando este lugar de tormento. Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde? Al infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Capítulo 18. Fíjense todas las veces que vamos a ver algunas. Capítulo 18, versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, según el texto de apertura de Lucas. ¿Quién es? ¿A quién debemos temer? Según Lucas, cuando empezamos. A Dios. Es aquel que arroja en el infierno. Pero nuevamente lo vemos a Jesús, capítulo 11, versículo 23. Capítulo 11, versículo 23. Y tú, Capernaum, aquí Jesús abriendo un juicio sobre ciudades donde él estuvo e hizo muchos milagros, y así todo, la población de esos lugares le fue indiferente, como si él nunca hubiese estado allí. El Hijo de Dios haciendo milagros, y así todo, la sociedad lo ignoró. Y dice Jesús, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, o sea, hasta el infierno serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. O sea, Jesús está diciendo, si en Sodoma y Gomorra yo hubiese estado haciendo milagros, se hubiesen arrepentido. Y esos que eran pervertidos, homosexuales, lesbianas, así era toda la población de Sodoma y Gomorra. Pero Jesús está diciendo a esta ciudad de Capernaum, si yo hubiese estado en Sodoma y Gomorra haciendo los milagros que hice aquí, esa sociedad se hubiese arrepentido de sus pecados. Por eso, su castigo para esa generación de Capernaum, el castigo iba a ser el infierno, que es donde están hoy actualmente. Pero una vez más lo vemos a Jesús hablando del infierno. Capítulo 25. Siempre en Mateo capítulo 25. Versículo 41. Hablando del juicio de las naciones. Verso 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Dónde va a terminar Satanás? ¿Y sus ángeles quiénes son? Los demonios, los ángeles caídos. Dios preparó un lugar llamado infierno, ¿para qué? Para castigar eternamente al diablo y a sus ángeles caídos que le siguieron en la rebelión contra Dios. Pero también ahí irán a parar los seres humanos que también hagan lo que hizo Satanás y los demonios. Rebelarse contra Dios y no arrepentirse. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Apartaos de mí, malditos.
¿Qué les dijo Jesús al final del Sermón del Monte a los creyentes de profesión? ¿Qué les dijo? Señor, en tu nombre hicimos, predicamos, profetizamos, en tu nombre. ¿Qué les dijo el Señor? Apartaos de mí, no los conozco. ¿Hacedores de qué? De maldad. Entonces dirá también al de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Versículo 42. Marcos 9, 42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuese si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojara en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y por último, Mateo 23, versículo 15. Aquí hablando Jesús en esta exposición, su juicio sobre los religiosos de su época, los fariseos y los saduceos, mayormente los fariseos. Estos eran los religiosos, los que supuestamente conocían a Dios, pero estaban tan lejos de Dios. Versículo 15, dice Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, o sea, un discípulo es eso, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 33. Jesús sigue abriendo juicios sobre estos religiosos y les dice en el versículo 33: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación? ¿De dónde? Del infierno. Y podemos estar toda la noche tomando los 4 evangelios para ver todas las citas que hizo Jesús refiriéndose a ese lugar de castigo eterno para todos aquellos que no aman a Dios, para todos aquellos que quieren vivir sus vidas sin tener en cuenta el estándar que Dios ha establecido. Obviamente, hermanos, cuando leemos estos juicios abiertos a los fariseos, muchas veces nos podemos preguntar, imaginarnos, ¿no?, si Jesús estuviera hoy aquí, ¿qué diría de muchos creyentes, de muchos ministros? Fíjese que Jesús no andaba con delicadezas. Dice lo que dice en el 33, serpientes, le dice a estos creyentes religiosos, serpientes, generación de víboras. Eso es lo que eran. Y eran la casta que enseñaba la Torá, que enseñaba la palabra de Dios, supuestamente. Pero Jesús les conocía sus corazones. Pero no hay duda de que Jesús predicaba sobre el fuego eterno. No hay duda, hermanos, cuando leemos la palabra, cuando estudiamos los evangelios, no nos quedan dudas que Jesús predicaba y predicó una y otra vez sobre ese lugar de tormento, el fuego del infierno, el lugar de condenación. Jesús lo predicó y fue aquel que más hizo alusión a este lugar. Entonces, cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de una palabra que significa liberación y rescate. Es sinónimo. La palabra salvación es sinónimo de rescate y de liberación. Si usted es salvo, lo que usted está diciendo es que usted fue rescatado, usted fue liberado, y la respuesta es del infierno, de ese lugar de tormento eterno. Dios te rescató, es decir, te salvó, es decir, te liberó. Cuando nosotros le decimos al pecador, tienes que ser salvo, tenemos que entender de lo que nosotros le estamos tratando de comunicar, tenés que ser rescatado de las llamas
antes que sea tarde. Para que entendamos el peso que tiene el Evangelio, el peso que tiene el mensaje del Evangelio. Es mucho más que palabras agradables. Es un mensaje urgente para aquel que está al filo del precipicio, ya listo para caer a las llamas. Arrebátalo con el mensaje. No tengas temor en tu corazón. Pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios valor para presentar el Evangelio al incrédulo. Sea tu madre, sea tu padre, sea tu hijo, sea tu hermano, sea quien sea. La salvación significa ser rescatado. Rescátalo de las llamas del infierno. Porque si muere en esa condición, irá inmediatamente a ese lugar. Ya sabemos que ser rescatado, ser liberado, a la pregunta de qué es precisamente del infierno, de la ira de un Dios santo, de un Dios justo que tiene que juzgar el pecado, tiene que castigar las conductas pecaminosas de sus criaturas. Pero también sabemos, hermanos, y convivimos nosotros con un cristianismo contemporáneo que es corrupto. Eso es verdad también. Estamos rodeados por todas partes. Hay un evangelio predicado por un cristianismo que es corrupto desde sus raíces. Y ofrece muchos sustitutos para la doctrina del infierno, porque según ellos corre a la gente. No es rentable predicar sobre el infierno, cuando es lo primero que tenemos que presentarle al pecador. Pero ellos ofrecen muchos sustitutos psicológicos para la palabra infierno o para el infierno. Ellos, por ejemplo, dicen: Jesús quiere salvarte de la soledad. Jesús quiere salvarte de la soledad. O Jesús quiere salvarte de la falta de propósito que hay en tu vida. El problema tuyo es que tú no tienes propósito. Tienes una falta de propósito en esta vida. Y Jesús venía a la iglesia, que el Jesús que nosotros te predicamos, Él te va a dar ese propósito que le está faltando. Por eso vives de esa manera, angustiado y con problemas. No, el problema que tiene esa persona es su pecado. Ese es el problema, el pecado. La raíz del problema del ser humano es el pecado. Pero estos círculos con evangelios corruptos cambian esa palabra infierno para que no suene tan ahuyentadora, diciéndole a la gente: Jesús quiere salvarte de la soledad, Jesús quiere salvarte de una enfermedad X. Esa es la especie de Jesús que ellos predican. O Jesús quiere salvarte de la pobreza, para que dejes de ser pobre, como si ser pobre fuese un pecado. Pero ellos cambian el mensaje por estas cosas que nada tienen que ver, cuando la respuesta es no. Jesús vino, y Jesús vino porque Él quiere salvarte ¿de dónde? Del infierno. Jesús quiere salvarte del infierno. Jesús quiere salvarte del fuego eterno, del lago de fuego. A eso vino Jesús. A cambiar nuestro destino eterno. En las Escrituras la salvación es un rescate de un lugar llamado infierno. Eso es lo que enseñan las Escrituras claramente. Y Jesús define ese lugar claramente. Venga conmigo a Lucas capítulo 16, porque allí Jesús define ese lugar como un castigo consciente y eterno, y advirtió a los pecadores a escapar de ese lugar por medio del arrepentimiento y la fe en Él. No hay otra forma de ser liberado, de ser rescatado, de terminar en ese lugar, sino es por medio del arrepentimiento y la fe en Él, en el Hijo de Dios. Por eso Jesús se lo llama en las Escrituras el Redentor, el que rescata. Jesús es aquel que pagó por nuestro rescate.
con su sangre, como dice Pedro en su primera carta. Lucas 16, versículo 19. Jesús aquí cuenta una historia sobre un hombre que fue al infierno. Este hombre está sorprendido de que ha terminado en el infierno. Fíjese en el versículo 24. Dice el verso 24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Jesús claramente en esta historia nos describe ese lugar de tormento. Dice el verso 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y por el contexto, hermano, este hombre rico era un fariseo. Y cada día hacía banquetes con esplendidez. Y acá está el contraste. Había también un hombre, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Este Lázaro no solamente era un mendigo, un indigente, sino que también estaba lisiado. Alguien lo había tomado, se había cansado de él y se lo había arrojado a las puertas de este hombre rico. Era un incapacitado. Y ahí se lo arrojaron, ahí lo tiraron. Dice el verso 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de las mesas del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Esas migajas que le arrojaban a esta persona inválida, arrojada allí, llena de llagas, de tumores que se reventaban, salían la pus. Por eso dice que los perros de vez en cuando se acercaban y lamían sus heridas. Y ese pan que le arrojaban, obviamente, a este mendigo, no era el pan con el cual ellos comían. En ese tiempo, en esa época, en esos banquetes, usaban pan o sea, en el lugar de las servilletas que nosotros usamos hoy. Era pan viejo que usaban para secarse las manos cuando se quedaban llenas de aceite. Era como un repasador ese pan. No le arrojan el pan que ellos comían y quedaban unos pedacitos. Esa era la clase de migajas que le arrojaban a esta persona. Y en los tiempos de Jesús y en muchos tiempos del Antiguo Testamento había una teología totalmente errónea en el judaísmo. Y era la teología de que si vos estabas bien económicamente es porque Dios te bendecía, y si Dios te bendecía es porque vos hacías las cosas correctas. Y en contraparte a eso, si vos eras pobre y no podías salir de la pobreza, eso era indicativo de que vos estabas bajo la maldición de Dios. Esa era la teología que había en ese tiempo. A Job se la presentan los tres amigos cuando vienen a hablar con él, supuestamente a consolarlo. Uno de ellos le dice, pero Job, ¿no habrás visto, no habrá en algún rincón de tu corazón algún pecado y por eso te está pasando esto, que estás en la pobreza total, en la bancarrota total y enfermo hasta la médula? Porque existía esa teología. Déjeme decirle que sigue existiendo hoy en día. Hay muchas iglesias evangélicas que enseñan eso. Que así al hermano fulanito le va bien, no importa si el hermano fulanito se influencia a todo el mundo, le chorrea a todo el mundo, pero si el hermano está bien de plata, trae una buena ofrenda, un buen diezmo, no importa cómo está haciendo la diferencia. Y si el otro hermanito vive con lo justo y a veces ni le alcanza con lo que tiene, y quizás su vida haya mucho pecado sin confesar. Esa teología ha perdurado a lo largo del tiempo. Pero esa teología era muy fuerte en la época en la cual Jesús estuvo en la tierra, que ya venía de antes. Por eso este rico miraba a esta persona diciendo, vos estás así porque estás maldecido por Dios. Yo no puedo ni tocarte ni ayudarte, porque quizás si lo hago, me voy a hacer cómplice de tu pecado. Y esa persona no existía para este rico. Versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían la llaga. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, esto es al paraíso, al reino de Dios.
Vinieron los ángeles. Cuando nosotros muramos, hermanos, cuando nosotros nos toque partir, lo primero que veremos cuando entremos a la esfera espiritual van a ser ángeles que vendrán a tomarnos y llevarnos, porque en el espacio está lleno de demonios. Esto es lo que le sucedió al mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico. ¿Y qué pasó con el rico? Y fue sepultado. Verso 23. Y en el Hades, inmediatamente que murió, ¿a dónde se encontró? No pasó ni un minuto. Segundos, cerró los ojos. Esta persona no arrepentida, que no ha creído en Jesucristo, murió con todos sus pecados, aunque él abrazó una religión, y abrazado esa religión se fue de este mundo. Pero con la sorpresa de que él terminó en el infierno. Inmediatamente cerró los ojos aquí, inmediatamente se encontró en el Hades. Y en el Hades alzó sus ojos. O sea, se sigue estando vivo, se sigue estando consciente en ese lugar, como lo estamos aquí ahora. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿A dónde? En el infierno. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. O sea que en ese lugar, en el sufrimiento, esta persona consciente dice: tengo 5 hermanos, envíales a alguien que les avise para que ellos no terminen en este lugar de tormento. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. En eso consta la gran comisión que Jesús nos delegó. En eso consta el ministerio que tenemos de reconciliación, de decirle a la gente la verdad para que la gente no termine en este lugar que terminó el rico. Pero ¿qué le responde Abraham a esa pregunta? Verso 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él está diciendo que Abraham, a Moisés y los profetas, es una manera de decir: tienen la Biblia, tienen la palabra de Dios, que la oigan. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué le decía el rico en su tormento? No, padre, resucita a alguien y llévaselo. Al ver ese milagro, ellos se van a arrepentir. Y le dice en el verso 31 a Abraham, mas Abraham le dijo: si no oyen la palabra de Dios, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, la Biblia, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Los milagros no transforman a nadie. Lo que transforma a un pecador, lo que lleva a un pecador a arrepentirse de sus pecados, es cuando es confrontado con la palabra autoritativa y todopoderosa de Dios. Pero no la palabra de Dios que le dice al pecador: vení que Jesús te quiere hacer feliz. Vení a la iglesia que Jesús te va a ayudar a ser exitoso. Eso no, hermanos. Lo que le tenemos que decir al pecador es: tienes que ser rescatado, estás al filo del abismo. Vas a terminar en un lugar que la Biblia lo describe,
llamado infierno, donde el lloro es interminable, el crujir de dientes es interminable, donde las tinieblas reinan. Haceme caso, cree en la palabra de Dios, arrepentite, quebrá tu corazón, quebrá tu soberbia, cambia tu vida, tu manera de vivir y vení a Cristo. Ese es el mensaje que va a conmover el corazón del pecador. Lo va a llenar de preocupación a ese pecador cuando vaya a su casa y ponga su cabeza sobre la almohada. Si te dio la oportunidad de escuchar y tú le presentaste el Evangelio correctamente, va a molestar su conciencia una y otra vez lo que le has dicho. Y eso no tiene nada que ver con esos evangelios que le dicen a la gente: vení, que Jesús quiere ayudarte de tu soledad, o Jesús te va a sanar de todas tus enfermedades. No, Jesús vino a salvarte del infierno. Tenemos que tener seriedad con el mensaje que Dios ha colocado en nosotros y que nosotros somos administradores de ese mensaje. Claramente en este pasaje que Jesús cuenta, en esta historia que Jesús cuenta de este rico y Lázaro, Jesús lo describe ese lugar como un lugar de tormento, como un lugar donde se sigue estando consciente, se sigue viendo, se sigue gustando porque tenía sed y ni siquiera una gota de agua, nada, no hay absolutamente nada de misericordia en este lugar. No la hay. Jesús nos está diciendo que este lugar donde van las personas después de morir es un lugar de tormento, un lugar de sed, como vemos en ese pasaje, un lugar de agonía, es un lugar de fuego. Todo está descrito en este pasaje de Lucas 16, a partir del versículo 19. Y el que lo cuenta, ¿quién es esa historia? ¿Lo contó Pablo esa historia? ¿Quién la contó? El Hijo de Dios. Dios la contó. Dios. Jesús, Dios, es el que preparó, como dice Mateo 25, que Él preparó el infierno para el diablo y sus ángeles. Ese Dios que preparó ese lugar, un día se hizo hombre, vino a la tierra y le advirtió al ser humano que ese lugar existe. ¿Y por qué Jesús sabe que ese lugar existe? ¿Por qué Jesús hizo tanta referencia a ese lugar? Porque Él lo hizo. Ese lugar que Él tiene preparado para castigar a todos aquellos, empezando de Satanás y sus demonios, y todos los humanos rebeldes que le seguirán por no arrepentirse. Para ir terminando, hermanos, por hoy, vayamos a un pasaje que tenemos en Apocalipsis, que ya lo hemos estudiado, capítulo 20. El infierno es descrito claramente en las Escrituras, hermanos. El infierno es visto mejor y con más claridad con la palabra griega Gehenna o Gehenna. Y obviamente que Gehenna en los tiempos de Jesús era el basurero de Jerusalén. Estaba en el valle Ginon, ahí cerca de Jerusalén. Y era un lugar donde se arrojaba todo tipo de basura, como hoy en día, pero en ese tiempo el cuerpo de Lázaro, como era un indigente, como era un lisiado, ¿a dónde creen ustedes que fue a parar el cuerpo de Lázaro? Al basurero, a la arena. Y donde había fuego que nunca se apagaba. La gente iba y arrojaba todo allí. Los cuerpos de los criminales eran arrojados así, no eran sepultados. Y así se podrían, se iban quemando, parte se los comían los gusanos. Y así toma, esa referencia toma Jesús para describir ese lugar en el valle Ginon, ubicado al suroeste de la ciudad de Jerusalén. Y era el lugar que antiguamente había un basurero en el cual el fuego nunca se extinguía. Y
Jesús toma y hace una metáfora para que nosotros podamos entender, ilustra con ese basurero donde el fuego nunca se apagaba, para que entendamos cómo es el infierno. Y se convirtió en la metáfora para ese lugar de castigo eterno. Y allí arrojaban, como hoy hacemos, todas las cosas que son inútiles. Y nosotros sabemos que Dios creó al ser humano, nos creó a nosotros. ¿Para qué nos creó? Para la alabanza de su gloria, para que glorifiquemos, para que irradiemos sus virtudes. Para eso nos hizo. Pero el ser humano, por su pecado, por amar el pecado, ¿qué hizo con ese propósito el ser humano? En vez de adorar a Dios, en vez de glorificar a Dios, el ser humano anda en la vida tratando de glorificarse a sí mismo. Cuando la gloria es para Él, cuando fuimos creados para irradiar sus atributos, su carácter, su cualidad. Entonces Dios, ¿qué va a hacer con esas personas que no cumplen el propósito al final de la historia? ¿Qué va a hacer con esas personas? Las va a arrojar al basurero espiritual que Él creó para ese fin, y que la Biblia lo llama el Sheol en el Antiguo Testamento, o el Hades o Gehenna en el Nuevo Testamento. Toda cosa inútil irá a parar a ese lugar. Pero usted, por la gracia de Dios, yo por la gracia de Dios, que nos ha dado la salvación, nosotros ahora le somos útiles al Señor. Nosotros ahora sí podemos cumplir el propósito de Dios por el cual fuimos creados, que es vivir para su gloria. Debemos vivir para su gloria, debemos pensar para su gloria, debemos hablar para su gloria, debemos trabajar para su gloria. Todo lo que hagamos, dijo Pablo en 1 Corintios 10, así comamos o bebamos, lo más común de todo, también aún eso debe hacerse ¿para qué? Para su gloria. Pero la humanidad no hace eso. La humanidad perdida, la humanidad que ama su pecado, no hace eso. Entonces, si mueren en esa condición, esas personas terminarán en ese basurero que Dios tiene preparado, el cual se llama el infierno. Un alma arruinada, hermano, e inútil para Dios, la cual tiene una imagen estropeada por el pecado, la cual tiene una imagen distorsionada por el pecado, va a ser lanzada en el montón de basura eterna, primero en el infierno y luego en el lugar de eterna condenación, que es el lago de fuego, como dice Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante. Aquí nos ubicamos al final de la historia, ¿sí? Ya el reino de 1000 años de Cristo terminó. La última sublevación de la humanidad caída terminó. Ya Dios hizo desaparecer este universo. Lo único que está quedando aquí es un trono donde está el juez del universo, que es Dios, y todos los seres humanos que han vivido y han rechazado a Cristo están de pie ante Él. Eso para que nos ubiquemos en el tiempo. Y dice en el versículo 11 de Apocalipsis 20: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Por qué? Porque Dios hizo que desaparecer esta creación. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí también va a estar el rico de la historia de Lázaro. Verso 13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ningún pecado va a quedar sin ser castigado. ¿Se acuerdan Romanos 2, versículos 5 y 6? Por tu corazón endurecido, estás amontonado, con tu forma de vivir, estás amontonando ira para el día de la ira. Esa persona que tú conoces, que es familiar tuyo, amigo tuyo, que no se quiere arrepentir, cada día que Dios le permite vivir, sigue acumulando ¿qué? Pecado tras pecado tras pecado. ¿Para qué día? Para este día.
Y en esos libros están escritos todos los pecados que has cometido, con la mente, con la boca, con las actitudes, con los pensamientos. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Los que han puesto su fe en Jesucristo, los que han reconocido su pecado, los que han reconocido sus vidas desastrosas ante un Dios santo y que le han pedido a ese Dios santo: por favor, perdóname, por favor, sálvame del infierno. Y cuando nosotros vamos con esa actitud, ¿qué hace Dios? ¿Nos perdona o nos desecha? Venid a mí, dijo Jesús, venid a mí, todos los que estén encargados y agobiados. Y se refiere al pecado. Vengan a mí todos los que ya están cansados de pecar tanto. Vengan a mí. Venid a mí todos los que estén cargados y agobiados, que yo, dice Jesús, los haré descansar, dándonos el perdón y la salvación de nuestras almas. Pero el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. Ese será el trágico final de todo ser humano que rechace la gracia de Dios, que rechace el Evangelio de Cristo, que rechace y siga aferrado a su pecado, en su soberbia, en su altanería, en su egocentricismo, y no quiera arrepentirse, y no quiera dejar su pecado. Hay un lugar de tormento, hay un lugar de castigo eterno. La Biblia lo llama el infierno, preparado para el diablo y sus ángeles, pero también allí irán todos los humanos rebeldes, orgullosos, que nunca quisieron abandonar su pecado, terminarán en ese lugar. Y en ese lugar, inmediatamente, como nos cuenta la historia del rico y Lázaro, a ese lugar inmediatamente se va una vez que morimos. Las personas que han muerto sin Cristo, las personas que hoy siguen muriendo sin Cristo, inmediatamente aparecen en ese lugar. Como le pasó al rico. Inmediatamente le alzó sus ojos y se vio en tormento. El problema es que es eterno. Decía esa parábola, hay una gran cima. No se puede pasar de aquí para allá ni de allá para aquí. Por eso entendemos la advertencia de Jesús. Por eso entendemos por qué Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Entiende eso? Jesús, estando aquí, habló más del infierno que del cielo. Porque Él nos advirtió una y otra vez. Y hay que arrepentirse y creer en Él, porque Él es el Redentor, Él es el que rescata. No hay otro Redentor, no hay otro Salvador. Porque como hay un lugar para la gloria, como hay un lugar de esperanza, hay un lugar de perfección donde no se va a sufrir más, un lugar donde no nos vamos a enfermar más, también hay un lugar donde el sufrimiento no está. Y Jesús vino a eso. Él lo dijo claramente en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Yo he venido a buscar y a salvar, o sea, a rescatar, a liberar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? La humanidad. Entonces, todo aquel que crea en Él verá la vida. Todo aquel que lo rechace a Él verá el juicio de Dios en el infierno por toda la eternidad. Entonces nosotros estamos aquí, la iglesia está aquí para llevar adelante la gran comisión. Y estamos aquí como ministros de Dios que predicamos el mensaje de reconciliación del pecador con Dios a través de Jesucristo. Para eso estamos aquí. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué estoy haciendo con el mensaje?
¿A quién se lo estoy dando el mensaje? ¿De qué manera se lo estoy presentando el mensaje? Porque hay una forma de presentar el mensaje que ya la vimos. Vení a la iglesia que todo te va a mejorar. Ese es el mensaje. El mensaje es: deja tu pecado. Por favor, deja tu pecado. No juegues, no sigas jugando con Dios. Por el amor de Dios, atender lo que sean 5 minutos prestando atención. Por favor, déjame leerte un pasaje y explicártelo, por favor, es por el bien de tu alma. Esto es urgente, porque la persona, una vez que muere, ya no hay solución. No hay vuelta atrás. Irá a ese lugar para siempre. Nunca más saldrá de allí. Consciente, con un cuerpo resucitado, adecuado para sufrir por toda la eternidad. Mientras tanto, estamos en los tiempos de la gracia de Dios, donde Dios sigue llamando al pecador por medio del Evangelio. Dios sigue llamando al pecador a que venga a los brazos de Cristo. Y eso es lo que tenemos que transmitirle a las personas, hermanos. Eso es lo que tenemos que decirle a las personas. Y no tenga el temor de hacer el ridículo, no tema, porque no hay cosa más importante en el mundo, en el universo, que decirle a las personas la verdad. No le escondas la verdad a tus seres queridos, no le escondas la verdad a tus amistades. No convivas con ella sin decirles nada, porque al hacerlo estarás escondiendo un día más la verdad. Y en el infierno se acordarán: tanto tiempo estuvo conmigo y nunca me advirtió, jamás me advirtió nada. Ponte en lugar del pecador perdido. Está el filo de la vida, está el filo de las llamas, y tú tienes el mensaje que lo puede rescatar. Amén. Póngase de pie y vamos a agradecerle al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias, muchísimas gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. Gracias por darnos la fe para creer en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos la vida eterna. Pero también, Señor, gracias por este mensaje de hoy que nos recuerda nuestra responsabilidad, de que tú has colocado sobre nosotros, sobre la iglesia, tu iglesia, has colocado un mensaje que es el mensaje de reconciliación del pecador contigo por medio de la fe en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo, danos el valor individualmente y grupalmente como congregación, danos el valor de anunciar tu mensaje, de no agregarle ni quitarle absolutamente nada. Nosotros no somos los cocineros, nosotros simplemente somos los meseros que debemos llevar el plato que tú, Dios, ya cocinaste. Debemos darle al pecador el mensaje tal cual es, que si no dejan su pecado, que si no se arrepienten, la ira de Dios estará sobre ellos en un lugar llamado infierno por toda la eternidad. Y que Dios ha enviado a su Hijo en su gran amor y misericordia para que todo aquel, gratuitamente todo aquel que crea, es por fe, que crea en Él, tendrá vida eterna y será librado de la condenación. Señor Jesús, te damos gracias como iglesia. Señor, bendice a tu pueblo en este lugar, según las necesidades de cada uno de ellos. Bendícelos. Bendice a nuestro hermano Héctor que tiene que viajar. Bendice ese viaje. Bendice, Señor, esa reunión con los médicos. Nosotros sabemos que tú has hecho una gran obra en él y la seguirás haciendo, porque eres fiel, porque nos amas. Jesús, bendice la vida de Hilda, Señor, y de Nelly. Señor, bendice la vida de Susana, anímala. Bendice la vida, Señor, de todos aquellos que nos encuentran aquí. Jesús, gracias te damos. Y cuánto reconforta nuestra alma saber que nuestros pecados han sido perdonados y que nuestro destino es la gloria, que vamos camino
hacia la ciudad celestial. Gracias en el nombre poderoso y bendito de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.